La Reforma Protestante y la sola gracia. Artículo de Manuel López. Los reformadores afirmaron, que junto con la sola fe, éramos salvos por la sola gracia. Puede sorprendernos escuchar a un católico romano decir que cree en la justificación por gracia, y en la justificación por la fe, pero así es. Lo que no creen, es en la salvación por la fe y gracia solas. Los cristianos, dicen ellos, son justificados no por la fe sola, sino por la fe junto con las obras. La gracia precede, acompaña y sigue estas buenas obras, citando el lenguaje usado por el Concilio de Trento, Justificación, capítulo 16. La gracia capacita al creyente para hacer las buenas obras con las cuales ganará la vida eterna. La cuestión de fondo en el tiempo de la Reforma, no es si alguien era salvo por Cristo, fe y gracia. Ningún cristiano dudaría de esto. Las tres grandes familias del cristianismo están de acuerdo. Cristo, la fe y la gracia, son necesarias para la salvación. El desacuerdo está en el uso la palabra solo /a. ¿Salva Cristo solo, por la fe sola, o tenemos que hacer nosotros obras meritorias que contribuyan a nuestra salvación? La sola gracia salvaguarda la verdad de que la salvación es del Señor. Salmo 37, 39. Jonás 2, 9, de principio a fin somos salvos por su obra en Cristo. 1 Cor. 1, 30. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios, no una energía infusa que nos capacita para obrar y agradar a Dios. Es Dios mismo mostrando su misericordia a favor de miserables pecadores que no merecen otra cosa que el justo pago por sus pecados y en vez de esto reciben la absolución y el perdón. Los niños, por ejemplo, dan por hecho muchos de los bienes que reciben por parte de sus progenitores. Esta expectativa conlleva una falta de aprecio, por lo que uno se cree con el derecho de tener. Esperan disfrutar de una educación que no pagarán. Esperan poder unirse al equipo de fútbol. Esperan encontrarse cada mañana el desayuno sobre la mesa, y que cuando necesiten ropa o alguna otra cosa, ésta les será dada. Nosotros como los niños, igualmente damos por hecho y creemos que nos merecemos vivir en países desarrollados y disfrutar de lo que nuestras sociedades de consumo nos ofrecen. Pero deberíamos recordarnos que hay millones de personas que no pueden ni por asombro, disfrutar de estas cosas. Ha sido no por nuestra propia elección, sino por la divina providencia que podemos disfrutar de tales cosas. Desde un punto de vista espiritual, muchos consideran de igual modo que Dios está obligado a perdonarlo todo, es su trabajo. ¿No es un Padre amoroso? ¿No está ahí para concedernos todas nuestras peticiones y caprichos? Lo cierto es que una antropología errada o defectuosa, y una visión humanista de Dios y su carácter, producirá sin duda como resultado la percepción de un Dios que nos lo debe todo, y al cual no debemos nada. Y no hay nada más lejos de la realidad bíblica. La condición del hombre es, por el contrario, totalmente desesperada. La gracia es por lo tanto, el asombroso y misericordioso favor de Dios para aquellos que no lo merecen, ni pueden ganarlo. Estamos obligados en este punto a considerar cuál es la lamentable condición humana, cuál su posición y dignidad tras haber caído de su primigenio estado de gracia en el Edén de Dios. El hombre está ahora muerto espiritualmente, en delitos y pecados. F2, 1. La caída en el Edén dejó al hombre y su descendencia en estado de pecado y corrupción. Lo que los teólogos llaman pecado original. El hombre es esclavo del pecado, Jesús mismo afirmó: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. JN 8, 34. No solamente eso, sino que está totalmente ciego. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Co 2, 14, es rebelde y ama la oscuridad. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 40, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19, 20, estábamos sin Cristo bajo la ira de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 2, 3. Solo podemos entender la grandeza de la gracia, del amor y la misericordia de Dios cuando somos conscientes de nuestra propia indignidad. No merecemos otra cosa que el justo juicio de Dios y el castigo que esto conlleva. ¿Cómo hemos podido ser salvos? Por la fe en Cristo. ¿Cómo hemos llegado a la fe? Bueno, la fe ha llegado a nosotros, no es de nosotros. Es un don de Dios. La iniciativa fue completamente divina. Por gracia habéis sido salvos. La gracia nos capacita para responder en fe.
Abre nuestros ojos y oídos cerrados y nos da un corazón para recibir y creer. El himno escrito por John Newton, 1725-1807, describe su conversión en este bello verso. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego mas hoy veo yo, perdido y él me halló. ¿Cómo hemos venido a Cristo? Jesús mismo dijo, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero, escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan 6, 44,65. ¿Hemos decidido nosotros seguir a Cristo? De nuevo Jesús mismo nos recuerda, en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La Biblia dice que la salvación no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cómo nos capacita Dios para responder? Lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu es la persona divina que aplica la obra de salvación. Él regenera nuestros corazones, produce la fe en nosotros, que da a luz la justificación y la adopción, nos pone en el camino de la santificación y nos preserva hasta nuestra glorificación. Así lo describe Tito 3, 5, 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué somos salvos? En la carta del apóstol Pablo a los Efesios 1, 4, 5 encontramos la respuesta. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4. Fuimos predestinados para ser adoptados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por amor en amor. En el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su Hijo a fin de que viviese una vida perfecta y entregase su vida en sacrificio expiatorio. Ga. 4, 4, 5. Hemos sido creados en Cristo Jesús, y nuestras buenas obras han sido preparadas de antemano. Toda la obra de salvación es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La redención es una obra trinitaria, el Padre escoge y planea la obra de salvación, eligiendo a los que han de ser salvos, el Hijo ejecuta el plan y lo lleva a cabo por medio de su encarnación, vida perfecta, muerte y resurrección, el Espíritu lo aplica en la vida de los creyentes por medio de la regeneración, nuevo nacimiento, santificación y preservación del creyente en su peregrinar. Esto es gracia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ro. 8, 29, 30. Qué maravillosa y sublime es la gracia del Señor. Como John Newton podemos alabar a Dios y clamar en alta voz. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán preciosa fue al creer la gracia a mi corazón. En los peligros o la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando pasen siglos mil y miles sin contar, me quedarán con él vivir igual que al empezar.